Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Enrique Mendoza, estudiante doctoral de Ingeniería. En este caso la disertación la presentación se titula Conocimiento científico y análisis de la información. El propósito de la disertación y de la presentación tiene como objetivo pues enlazar todo lo que es el conocimiento científico, análisis de la información, el lenguaje, el pensamiento matemático y cómo todo esto llega a consolidar un buen proceso de conocimiento científico. Esta es nuestra agenda, pues algunas generalidades, formas de representación del conocimiento, que es muy importante, una pregunta-problema, digamos que está planteada de la siguiente manera: de qué forma la organización y análisis lógico de la información sobre una situación, utilizando diferentes formas de representación de la misma, favorece la construcción de conocimiento científico. Vamos a responder esta pregunta basado en formas de representación, el lenguaje, conocimiento científico y organización de la información. Terminamos con una discusión y conclusiones junto con las referencias. Bien, dentro de las generalidades, pues son tres términos importantes, que es el conocimiento científico, la organización de la información y un término muy importante en este proceso, que es el lenguaje. El lenguaje, podemos decir que es como la base para poder nosotros llevar a cabo un proceso de consolidación de un término llamado conocimiento científico. El lenguaje es la forma de cómo nosotros nos podemos comunicar, pero eso es una definición, como muy generalizada. Ya si entramos en el proceso de investigación, en el proceso de conocimiento de la información, el lenguaje realmente se vuelve un poco más técnico, un poco más profesional, al punto donde se utilizan términos relevantes relacionados con el área de estudio. El lenguaje es la forma como yo expreso el conocimiento, como yo organizo mi información, como yo realizo la lógica de mi sistema, como yo presento mis resultados. Entonces, el lenguaje en este caso es como un aporte fundamental, es decir, cómo yo emito mis conceptos para llegar a un buen proceso de conocimiento científico. Lógicamente, dentro del contexto del lenguaje, podemos hablar de una organización de la información, que la organización de la información, en este caso, está plasmada como una consecución lógica de elementos que me permiten a mí, de una u otra forma, analizar de manera sencilla todo el conjunto de datos que yo tengo para hacer la respectiva investigación, en este caso, que lo vamos a enlazar a este concepto. Una mala organización de la información podría llevarnos a que un proceso de investigación o que la consolidación del conocimiento científico no se dé de la mejor manera. La organización de la información es fundamental para todo el desarrollo investigativo que se desee realizar. Además, el conocimiento científico, que no es más que una definición rápida que yo podría dar, es la consecución de pruebas y resultados que me permitan a mí concluir que existe un nuevo conocimiento. Lógicamente, este conocimiento tiene que estar plasmado. Cuando hablamos de conocimiento científico, este conocimiento debe estar plasmado y soportado en estructuras matemáticas, en pensamientos matemáticos, en análisis de la información, en la organización de la información, y debe estar expresado de una manera que se utilice un lenguaje específico para poder mostrar ese conocimiento realizado. Entonces, si observamos nuestras figuras y si observamos las definiciones, estamos diciendo que tanto el conocimiento, el lenguaje, la organización, la lógica y todo lo relacionado con
El pensamiento matemático está enlazado para llegar a consolidar lo que realmente es el conocimiento científico. Dentro de toda esta, digamos, todos estos lineamientos del conocimiento científico existen diferentes formas de representación del conocimiento. Aquí listamos algunas: mapas conceptuales, mapas mentales, diagrama de barras, diagramas circulares, planos cartesianos, diagramas sagitales, cuadros de doble entrada y algo muy importante y que está incursionando en diferentes términos a nivel general. Por ejemplo, podemos utilizar lo que es la industria 4.0 o universidad 4.0, que son formas de representación del conocimiento basado en propiedades emergentes de las estructuras. Aquí podemos listar todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Lo quiero comentar y lo resalto digamos en negrilla, porque estas propiedades emergentes tienen diferentes digamos aristas. En este caso, lo que es una red neuronal artificial está enfocado en un conjunto de interconexiones cerebrales, digámoslo así, o interconexiones de neuronas, que al finalmente lo que tratan de emular es el comportamiento del cerebro humano. Es importante decirlo que estas, digamos, representaciones están enmarcadas en diferentes áreas del conocimiento, es decir, se están utilizando en desarrollo de elementos en lo que es la parte de ciencias computacionales, en el ejercicio de aplicaciones en el área de la educación, ejercicio en el área de la física, ejercicios en el área de física cuántica, por ejemplo, física moderna, en el caso de la ingeniería biomédica. Entonces es una forma de representación del conocimiento bastante grande que me permite, y la gran particularidad de la inteligencia artificial es que dentro de su desarrollo estas estructuras o estas propiedades permiten el aprendizaje autónomo de la herramienta, a diferencia de lo que son los mapas conceptuales y mapas mentales, que son representaciones como de pronto podemos ver en la figura, o un árbol de decisión que se puede relacionar con lo que estamos viendo en la figura. Las redes neuronales artificiales permiten de una u otra forma que esas estructuras vayan aprendiendo. O sea, podemos decir de que es una forma de representación del conocimiento dinámica que realmente propende por el, digamos, o consolida o va en la línea de lo que es el conocimiento y el aprendizaje que realmente se hace, por utilizar un término, día a día. Las redes neuronales tienen esa característica, tienen entradas, que es, digamos, el ejercicio como yo le enseño, tiene interconexiones, tiene neuronas, tiene unos pesos, y que al final se interconectan para dar una solución, que esta solución, el propósito es que sea de carácter científico, o que obtenga conocimiento científico. Existen dentro de las propiedades emergentes otras técnicas como es máquinas de soporte vectorial, deep learning, algo de lógica difusa, colonia de hormigas, que me permiten de una u otra forma tener un conjunto de herramientas matemáticas que vayan en pro de encontrar una buena representación del conocimiento, y basado en estas técnicas puedo yo decir que estamos generando conocimiento científico. Es importante decirlo que en este tipo de técnicas también se incluye el lenguaje, como yo estoy dándole a entender a estas estructuras o a estas propiedades emergentes cómo debe trabajar. Asimismo, una organización de la información es fundamental para que ellas puedan trabajar de la mejor manera. En cuanto a ya la pregunta, digamos, base o a responder es de qué manera la organización y análisis lógico de la información sobre una situación utilizando diferentes formas de representación favorece la construcción de conocimiento científico. Aquí pues en
En ese contexto se responde que diferentes formas de representación permiten realizar un conjunto de pruebas y justificaciones que lleguen a concluir que se elabora conocimiento científico, siempre y cuando estos resultados permitan concluir que se ha generado nuevo conocimiento. El conocimiento científico realmente está basado con el nuevo conocimiento, pero lo importante es que se necesita que se haga un análisis lógico, que se utilicen diferentes formas de representación, que se tengan diferentes resultados a partir de esas formas de representación, que me permitan a mí, de una u otra forma, tener resultados diferentes que, en conclusión, yo pueda decir que se está construyendo un conocimiento, porque al final el propósito de todo esto, de organización de la información, de uso de representaciones, de utilizar un buen lenguaje, pues vuelvo a recalcar que el propósito es que podamos ir en la realización del conocimiento científico, que no es muy, digamos, muy fácil de llegar a concluir, porque actualmente la evolución en diferentes áreas del conocimiento es bastante relevante. Entonces, llegar a decir que estamos produciendo conocimiento científico, deben haber unas reglas claras para poder decirlo, pero realmente dentro de una organización, un análisis lógico de la información, ¿sí? Utilizando y la esencia de la representación o la forma de las representaciones hacen que yo pueda llegar a concluir de que hay conocimiento, pero realmente eso depende mucho de las pruebas que se estén haciendo. Asimismo, es muy importante saber qué elementos de la información se contemplan para lograr un buen resultado en el ejercicio de la organización, y de la misma debe ser clara y lógica, o esta debe ser clara y lógica. Esto conlleva a concluir que una buena organización y un análisis lógico de la información, usando por ejemplo redes neuronales como técnica de representación, me permite a mí llegar a concluir de que estoy realizando conocimiento científico. Entonces, en conclusión, sí, el análisis de la información lógico es fundamental. El uso adecuado de una forma de representación es fundamental para dar unos primeros inicios en lo que es el conocimiento científico de la información. Lógicamente, aquí podemos decir de que tenemos que conocer muy bien las estructuras matemáticas, debemos conocer muy bien la forma de representación que estamos utilizando, necesitamos hacer un análisis profundo cuando hablamos del análisis lógico de la información, es decir, qué voy a procesar yo, qué voy a incluir en las formas de representación para poderlo entender. Aquí un ejemplo muy claro puede ser en un sistema de clasificación de letras. Cómo yo o qué análisis lógico hago yo en mi representación de letras y qué técnica de representación voy a utilizar para generar un conocimiento científico basado en un sistema de clasificación de letras o de palabras. Eso es un ejemplo que ya hay mucha información de esa, pero que de una u otra forma puede servir para consolidar, digamos, la respuesta que tenemos en este momento. Ya finalmente, en cuanto a lo que son discusión y conclusiones, pues ya lo hemos dicho varias veces, la organización de la información en análisis lógico es la base para poder usar una forma de representación del conocimiento y así lograr consolidar el conocimiento científico. Una cosa es el conocimiento, ¿cierto? Y otra cosa es el conocimiento científico. Una cosa es la representación del conocimiento y otra cosa es el consolidar el conocimiento. Aquí lo único que decimos es que la información y el análisis lógico es la base fundamental. Si yo no tengo buena información, pues las representaciones del conocimiento no funcionan de la mejor manera. Por otro lado, el lenguaje es fundamental para avanzar y promover el conocimiento y la organización de la información. No solo basta con organizar la información, es necesario la realización de pruebas concluyentes para decir que se ha logrado desarrollar conocimiento científico. Aquí lo que quiero decir es que no basta con decir que yo utilizo o que yo organicé mi información, que utilice una representación, ¿cierto? Sino que realmente yo necesito realizar un conjunto de pruebas y que esas pruebas sean concluyentes, o sea, es decir, fuertes, para poder nosotros, basado en el lenguaje, basado en un buen lenguaje, presentar conocimiento científico. Pues ya se nos acaba el tiempo. Estas son nuestras referencias. Muchísimas gracias. Espero que rápidamente hayan entendido un poco sobre la importancia de
las representaciones, conocimiento científico, el análisis de la información y la lógica. Muchas gracias, buena tarde.